muy buenas tardes. Yo soy Fernanda Ordoñana y estoy aquí de parte del equipo del MUSA, Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Hoy nos encontramos con el curador de la exposición Nazarín, Héctor Orozco, que viene a acompañarnos para platicarnos un poquito más de cómo se concibe esta exposición, de su trabajo y, bueno, algunas curiosidades más que irán saliendo durante la conversación. Héctor, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. Hola, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Pues, bueno, no sé si quieres que empecemos así, como vamos directo un poquito a platicar sobre la exposición, ¿no? Adelante, tú Mm. dime. Bueno, la exposición ya se ha presentado en algunos otros lugares, no es el primer lugar que se presenta aquí en el MUSA, pero cuando estabas pensando esta exposición, eh, ¿por qué decides trabajar con la película de Nazarín? ¿Cuál es como la importancia de esta película y de que las personas conozcan un poco más de esta? Ok, pues digamos, los pretextos eran muchos. Es una película maravillosa y parte fundamental de la historia de nuestro cine. Y además, bueno, pues uno de los realizadores más importantes de la historia del cine mundial, ¿no? Como es Luis Buñuel. Pero sobre todo, digamos, había algunas cosas que en ese momento eran fundamentales. Es una exposición que se hizo antes, por primera vez antes de la pandemia aquí en España y coincidían muchas cosas. Por un lado, nosotros hace muchos años, en el 2007, 2008, en el 2007, que fueron los 100 años de Gabriel Figueroa, preparamos una exposición en Bellas Artes sobre este cinefotógrafo, que también fue el cinefotógrafo de Nazarín, y revisando los archivos que teníamos a nuestra disposición como parte de las colecciones y de los acervos de Fundación Televisa, aparecieron unas carpetas de negativos, de más de 300 negativos de la película Nazarín, tomados por Álvarez Bravo, que nos pareció un descubrimiento increíble, sobre todo porque las colecciones fueron formadas en los años 80 por Álvarez Bravo. Él fue el primer curador de estas colecciones, él empezó a comprar la obra que iba a ser destinada al primer museo de fotografía, pero, digamos, en esta colección, en estas adquisiciones, obviamente él de manera muy modesta integró muy pocas piezas de él, unas cuantas, y las más icónicas. Y entonces en realidad era un autor que no estaba tan presente en las colecciones. De repente teníamos más de 300 negativos originales, no de su obra, pero sí de una faceta que yo llevaba muchos años también revisando, que era la fotografía fija en el cine. Los fotógrafos que habían hecho fotografía fija en el cine, me sorprendía que pues los nombres más importantes de la fotografía obviamente se habían entusiasmado con el cine, sobre todo en los primeros años, pero esto ha seguido, digamos, desde Agustín Jiménez o Álvarez Bravo hasta Graciela Iturbide y Ivonne Venegas, digamos, es algo que ha sido recurrente con los fotógrafos de México. Entonces, bueno, ya desde ahí teníamos separadas estas carpetas, ya nos habíamos maravillado de revisarlas. Hicimos la exposición de Gabriel Figueroa, donde incluimos algunas pocas de estas, todo era negativos, entonces las mandamos a imprimir plata gelatina en un formato mediano o grande para, digamos, para impresiones de sala. Para que formaran parte de esta exposición, le hicimos una pequeña salita a la labor de Álvarez Bravo acompañando a Figueroa en algunas películas. Y bueno, esa fue la primera vez que me topé con estos negativos, pero en esta vez que hicimos la exposición, resulta que se celebraban los 40 años de que México y España habían retomado relaciones internacionales. Después, durante el franquismo se perdieron, se suspendieron. México no reconoció al gobierno golpista y bueno, se suspendieron. Entonces, era un año de celebraciones binacionales y nos piden una exposición con algo relacionado entre México y España y bueno, fue como algo que ya teníamos muchas ganas de hacer, que ya habíamos reflexionado mucho, lo habíamos revisado, y bueno, Buñuel era el puente perfecto entre la celebración y los negativos de Álvarez Bravo. Y bueno, empezamos a trabajar ya a profundidad, centrándonos en esa película, y coincidía también que eran los 60 años de que la película había sido estrenada, y el año de su estreno había ganado un premio muy importante en Cannes. Entonces, la película es parte de la propiedad de Televisa y entonces todo eso motivó a que hiciéramos todo un
combo de festejos en torno a la película. Hicimos una nueva copia restaurada, hablamos con Cannes, se reestrenó ahí después de 60 años también en el festival de manera muy, muy simbólica y muy bonita, justamente en la sala Luis Buñuel del festival. Y bueno, en fin, digamos, como que todo se prestó para que ese fuera el momento en que estos materiales tenían que ver la luz. Y bueno, para nosotros era homenajear o sea, a dos genios, ¿no? Uno de ellos nuestro fundador, otro, digamos, este personaje que ha vinculado tantas veces a México y a España, y además, pues, un pilar de la historia, no solo del cine, yo creo que del arte, con el surrealismo y demás. Entonces, bueno, pues todo eso coincidió para que hiciéramos esta exposición en España, y luego se atravesó la pandemia. Se abrió un espacio en Estambul es el Museo del Cine de Estambul, y al mismo tiempo va a ser o es la sede de la Academia de Cine Turco, y la primera exposición que llevan es esta, nos las piden en Turquía, y bueno, fue fantástico presentarla allá con una serie se inauguró junto con este espacio, con el museo, entonces con una serie de directores importantes turcos. Y bueno, nació con muy buena estrella, y la tercera vez que se presente, la primera en México, pues es en el Musa, en el marco del Festival de Cine en Guadalajara. Y bueno, pues eso nos puso muy, muy felices de poderla llevar por fin a México, y además con estas miradas no solo universitarias, que son importantísimas, sino también de gente del cine. Claro. Sí, no, y es súper interesante. También ahorita lo que platicas de cómo encuentran también como estas recientes fotografías de las que deciden también integrarse a la exposición. ¿Cómo es la selección de obra? O sea, cuando tienes tantas cosas y tanto material, ¿cómo seleccionas qué sí va a entrar y qué piezas no van a entrar? Pues mira, sobre todo, yo creo que al menos esa es mi forma de trabajar, y como yo aprendí a trabajar eh, principalmente dentro de la fundación con Alfonso Morales, el curador en jefe de las colecciones en aquel momento, es, digamos, pues crear un relato que ayude al espectador a interesarse por las piezas que está observando, digamos, que pueda entenderlas a partir de su condición de época, de la historia que están contando. Y en ese sentido, pues no solo era buscar las fotos más fotogénicas o más representativas, o, digamos, el proceso tenía que ver pues con contar una historia, digamos, la relación entre Buñuel y Álvarez Bravo, algo que se desconoce mucho todavía, pero se desconocía todavía más antes, y que es este proyecto que te platicaba del trabajo de Álvarez Bravo como fotógrafo de fijas en el cine. Pues quería ponerlo como primera etapa, ¿no? Del interés de Álvarez Bravo por el cine, y en ese interés primigenio de los años 30 es cuando a finales de los 20, principios de los 30, es cuando conoce las películas surrealistas de Buñuel. Incluso entra en contacto para filmar Viaje a la Luna, la película hasta donde se sabe inconclusa o fallida. Se pensaba que no había sido filmada, pero hay unas fotografías que están en la exposición donde se ve que por lo menos hicieron el montaje de las primeras escenas, que es de Federico García Lorca, que era la respuesta de García Lorca a un perro andaluz. En fin, digamos, había una serie de conexiones previas a su encuentro que me parecía importante mostrar digamos, en esta primera sala, y en esa sala, pues sobre todo hay muestras del interés de Álvarez Bravo por el cine, ¿no? Su propuesta de hacer una película con José Revueltas, ¿Cuánto será la oscuridad?, con la que pretendían Álvarez Bravo convertirse en cinefotógrafo y Revueltas en director, y que, bueno, al final el sindicato no se los permitió, pero digamos, era el constante acercamiento del fotógrafo al mundo del cine. Y la segunda sala habla sobre todo del interés de Buñuel, ya radicado en México, de buscar regresar a España a través de sus propuestas de películas. Algunas eran propuestas de guión de García Lorca, de guiones de obras de García Lorca, o en este caso de Benito Pérez Galdós, que eran novelas muy españolas, muy
e incluso mandó el guión a España pidiendo filmarla, se lo rechazan. Y entonces, bueno, se ha escrito mucho sobre que Nazarín en realidad es una película que en la mente de Buñuel sucedía en España, pero pues que la tuvo que filmar en México. Y en ese sentido buscó estos espacios que le recordaran los alrededores de Madrid o incluso la parte de Aragón donde él nace, que es una parte más bien árida. Y bueno, y existen fotos de esos scoutings que hizo Luis Buñuel, entonces a mí me gustaba mucho como poner a dialogar la obra fotográfica de Buñuel, también muy poco conocida, con la obra fotográfica de Álvarez Bravo en el cine. Y ese era el primer, o sea, esta era la primer determinante de cuáles fotografías de estos negativos iban a entrar, eran las que dialogaran con eso y las que contaran esas pequeñas historias, ¿no? Ese tipo de conventos, de paisajes. Por ejemplo, también había revisado además otros archivos, como el Archivo General de la Nación, donde hay fotos de los hermanos Mayo que fueron a cubrir el rodaje de la película y en una de esas aparece Álvarez Bravo fotografiando una escena y en nuestros negativos estaba la escena que él está fotografiando. Entonces, bueno, todas esas pequeñas diálogos para mí eran muy importantes porque además, para mí la fotografía del foto fijas, de la persona que toma las fotos dentro de un rodaje, tiene un encanto muy particular, además de que tiene un estilo muy reconocible del cine, también es la forma como de asomarte a la parte trasera del cine, lo que decíamos, a la maleta del mago, ¿no? Cómo se hacen los trucos de cine, quién está atrás, tú ves una escena. Entonces, todas las imágenes que podían abrir esos diálogos y hacer que el público descubriera estas cosas, ya para mí eran importante incluirlas, igual que los paisajes que fueran, digamos, ya la versión cinematográfica del Scouting de Buñuel. Y por último, también las fotos que, de acuerdo a la tipología de fotografías de Álvarez Bravo de su obra, se ve que él tomó ya con más interés a a su obra en sí, digamos, con una estética más similar y también pues para que se vea ese sello autoral. Pero te digo, sobre todo eran estas pequeñas historias, Álvarez Bravo hablaba mucho como una de sus fotos favoritas de una de la película Nazarín, donde una niña va arrastrando una, una cobija y la niña va llorando. Y curiosamente en la película la niña no está llorando, ¿no? Entonces, ese fue un ensayo o fue una toma que al final no se quedó en la película y que revela digamos, esas contradicciones entre el documento fotográfico y sí sirvió de estilo, pues sí se difundió para promover la película, apareció en los periódicos y demás, pero no coincide con la escena y así, digamos, también muchas de las escenas de las fotos que no aparecen en el cine, pues también para mí eran importantes rescatarlas porque era la única manera de verlas. En fin, fue un proceso de selección en base a lo que podía contar cada elemento fotográfico registrado, ¿no? También un personaje secundario que me parece fantástico es el enano, entonces también junté un grupo de imágenes sobre el enano para hacerle una especie de homenaje en es un personaje además pues muy insertado en la cultura visual del arte español sobre todo, pero bueno, de Velázquez y de Goya que retoma tanto Pérez Galdós como Buñuel. Entonces, bueno, digamos, eran esas pequeñas, esas imágenes que me permitían relatar pequeñas historias que espero que al público, pues después, si le interesa, pues se claven más en cada una de las cosas que pones ahí como preguntas, ¿no? En la exposición. Entonces, esa es mi forma de escoger las imágenes para la muestra. Claro, no, y es increíble porque como dices, o sea, todo ese proceso pues al final lleva a la gente a conocer un poquito más, ¿no? De lo que normalmente no se ve. Entonces, te da como una visión muy diferente y pues sí, o sea, es más allá un poquito, te queda como esa curiosidad, esa cosita de, ay, o sea, de que, como dices, de esa escena que, o sea, la foto de la niña llorando, pero que no está llorando, que dices, bueno, o sea, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿No? ¿Por qué primero sí lloraba, luego no? ¿Qué cambió? O sea, ¿qué hubo ahí que dio como este salto, ¿no? Claro, y también, por ejemplo, esa escena es una que en las memorias de Buñuel cuenta que estando ahí filmando el pueblo con la peste, todos muertos, se le ocurre que una señal de esperanza podía ser una niña atravesando el pueblo, ¿no? Y entonces cuenta como que se le ocurrió en el momento y también en la exposición está el guión original, bueno, un facsímil del guión original
donde claramente está especificada la escena de la niña, ¿no? Entonces también cómo se va reconstruyendo la memoria, se van creando los mitos, cómo se, digamos, al fin la vida de una película es más allá de los 90 minutos que, sobre todo de una gran película, ¿no? Que los que te sientas a ver, sino hay otras imágenes que no pasaron a la pantalla, hay otras historias, se alargan el tiempo. Entonces, estas películas que se vuelven fundamentales en la historia de un país o en la historia de la cinematografía mundial, pues tienen una vida que continúa en el mito, en los relatos, en las memorias. Pues, también era ese juego de cuántas escenas de esa niña existen, ¿no? En la fantasía de Buñuel, en la fantasía de Álvarez Bravo, en las imágenes, en fin, es un poco ese juego de muchas películas en una, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y bueno, hace rato también mencionabas la parte de, bueno, se hizo una copia restaurada de la película. Eh, ¿Cómo es ese proceso de la restauración, de la conservación de las películas y de los acervos fotográficos? O sea, ¿cuál es la importancia de que se sigan conservando y tenerlos en buen estado para que la gente pueda seguirlos conociendo y pues disfrutando en forma de película o en forma de exposición o en cualquier otra forma que pueda haber? Pues, o sea, es muy, eh, son procesos complicados, además muy distintos los de cada una de las formas. Nosotros, digamos, la colección nace tal cual como una colección para formar parte de un museo, esto que te platicaba de Álvarez Bravo, y entonces son piezas, impresiones de época, de autores importantes, tipos de impresión desde el daguerrotipo hasta la última tipo de impresión que había en los ochentas cuando conformó la selección Álvarez Bravo. Pero, digamos, al cabo de los años, también la gente que ha participado dentro de la fundación y a nosotros como consecuencia hemos entendido que, pues al final, por un lado, es una empresa que produce imágenes, ¿no? Y que ahí se resguarda la mitad, o sea, la memoria de la mitad del siglo XX hasta nuestros días de muchas maneras. Es una empresa que tuvo sus orígenes en la radio, participó en el cine, en la televisión, en fin, digamos, los formatos de lo audiovisual están ahí y sigue produciendo todos los días. Entonces, de alguna manera nos teníamos que hacer responsables no solo de la colección misma, que es una colección artística potentísima, probablemente la más importante del país, eh, pero también de los acervos de imágenes que estaban ahí en la empresa. Y entonces eso genera muchas complicaciones porque empezamos a tener video, negativos, positivos, imágenes que habían sido pintadas, retocadas, digamos, empiezas a abrir unas posibilidades como investigador maravillosas de lectura y de entender el universo visual de finales del siglo XX hasta la fecha. Y por otro lado, pues muy complicado de conservar, de- de sacar a la luz, en fin, se vuelve muy, muy difícil. Y luego, pues está la parte audiovisual, que también ha sido muy complicada porque, por un lado, digamos, esos productos, esos como, como producto, pertenecen a la empresa, pertenecen a Televisa y ellos los explotan. Y nosotros como fundación tratamos de entramos en contacto con ellos, con las diferentes áreas, para decirles que es importante que eso se rescate y se resuelva, eh, se, se, se conserve digitalmente o físicamente de muchas maneras. Y entonces empezamos a hacer una lista de todas las películas que tiene la empresa, cuáles eran las más importantes. Obviamente había unos criterios pues muy cinéfilos, ¿no? De los grandes directores, Gabaldón, el Indio Fernández, Buñuel, pero por el otro también personajes o películas que no ganaron ningún premio, pero que son indispensables para nosotros como comunidad, como país, ¿no? Ahí está El Detalle, Calabacitas Tiernas, Dos Tipos de Cuidado, ¿no? Las comedias que resultan, pues, con esta conexión, con el público, ¿no? Además, tengo pues, Macario, Enamorada, Los Olvidados, Nazarín. Entonces, bueno, hicimos este paquete, ahora ya llevamos más de 20 títulos, creo que son 24 títulos restaurados digitalmente. Y esos procesos, por ejemplo, son muy complejos porque tienes que acercarte principalmente a los dos espacios que resguardan el cine en México, que es Cineteca Nacional y Filmoteca La UNAM, pero también
pues buscar en el extranjero alguna copia que esté en mejor estado, a veces negativos, a veces positivos, y si no, pues armar con fragmentos de lo mejor que puedas encontrar para, para que a partir de eso se haga un escaneo, un retoque digital a cada cuadro por cuadro y finalmente una copia. Entonces es un proceso muy largo, cada copia es muy larga, es muy costosa, necesitamos socios que lo sepan hacer. Nosotros finalmente solo somos una fundación que nos dedicamos pues a investigar, estudiar y promover las imágenes que resguardamos, pero para todo eso, bueno, nos hemos asociado por ejemplo, The Film Foundation, ¿no? Que Martin Scorsese mismo eh, pidió restaurar Enamorada y la presentó en el Festival de Morelia, o Guillermo del Toro, como asesor de The Film Foundation, decidió que El Suavecito era una película que para él era muy importante. Y bueno, así hemos ido poco a poco buscando socios. Acabamos de presentar la versión restaurada de María Candelaria hace 3 semanas o 2 semanas en Los Ángeles, en el Museo de la Academia. Ellos nos ayudaron a conseguir los fondos para restaurarla. Y bueno, así hemos tratado de generar este nuevo grupo de películas ya en las mejores condiciones posibles para que la gente pueda verlas constantemente de la misma manera como se estrenaron. Y la importancia, pues, bueno, y lo mismo con el material fotográfico o impreso, foto impreso. Pero, o sea, la importancia, pues yo creo que es fundamental. Hay eh, ahora hay una capacidad de consumo de imágenes enorme y, y poca reflexión sobre ellas, pero me parece que eso, digamos, es un momento que estamos viendo y en algún momento tendremos que detenernos otra vez a revisar qué es lo que se ha producido y en qué condiciones lo estamos guardando, porque también creo que esta producción y consumo tan rápido es muy peligroso para que se pierdan cosas muy valiosas que se están haciendo. Entonces, ¿quién está a cargo de eso? ¿Quién se está haciendo cargo de esa revisión? Pues lo sabremos, yo creo que más pronto que tarde, pero, pero, pero creo que tenemos que poner esos antecedentes de por qué es importante, ¿no? Yo he tenido como algunas experiencias personales padrísimas, ¿no? No solo con la gente grande, por ejemplo, cuando hicimos la exposición de Gabriel Figueroa en Bellas Artes, llegaron camiones desde Cholula a Puebla llenos de viejitos que vieron filmar Enamorada ahí, que recordaban a María Félix y que recordaban al indio, entonces generó una unión de la gente que sabían que habían estado de chicos o de jóvenes viendo esa película y se reunieron otra vez para ir a Bellas Artes. O, o por ejemplo, otra anécdota con la película, mi hijo estudió ingeniería, es ingeniero de sonido en cine, lo estudió aquí en Madrid y en un momento les piden que lleven, luego en las primeras clases, que lleven una escena que los haya marcado para siempre. Y entonces todos los chicos de su generación pues, llevan cosas de Tarantino, ¿no? Del cine, digamos, que les tocó ver de niño, de Matrix, de cosas así. Y Diego llevó la escena de Enamorada donde María Félix abre los ojos, ¿no? Con una serenata de los Panchos. Entonces los chicos, ¿qué es eso? O sea, no entendían qué era eso. Y total, o sea, se las tuve que prestar para que la pasaran en la escuela y la vieran completa porque, o sea, son imágenes que no habían visto nunca y que aún con el cine contemporáneo pueden ser muy sorprendentes porque hay una genialidad en estos autores como la hay en estos otros, en Tarantino y demás, pero digamos, cuando existe ese peso de un genio, de un autor como el Indio, como Buñuel o como Figueroa, pues puedes volverla a ver en 20 años y vas a encontrar cosas nuevas y vas a seguirte maravillando. Y bueno, por un lado es la memoria social y por el otro el recuerdo de esos momentos únicos del cine, ¿no? De nuestra historia cultural. Claro. Perdón, sonaron aquí unas campanas de la iglesia. Ay, no, sí, justo eso de lo que hablas, del impacto que tienen las personas el ver como este tipo de contenidos también, pues también lo estamos viviendo aquí, ¿no? Con la exposición. Llegan personas mayores que dicen, es que a mí me tocó ir a ver esa película cuando salió. Es que yo me acuerdo muchísimo de esto o de este actor, o me acuerdo así, ¿no? Y luego tienes como la otra parte, que también
hemos tenido recorridos aquí con niños y así, y es como el impacto de decir que cómo que antes las películas eran a blanco y negro, o sea, cómo que no eran a color, o sea, cómo, ¿no? Y es como descubrir este otro mundo que pues a niños ya ahorita muy chiquitos ya no les ha tocado y les despierta muchísimo como esa curiosidad, esa niños que dicen de que es que, o sea, yo sí sabía que había películas a blanco y negro porque lo veo con mis abuelos y mi abuelito me ponía esa película y yo ubico a tal persona o a tal actor, actriz de esa época porque mi abuelita siempre la veía, ¿no? Y haces como una conexión muy bonita con las personas a través de estas historias también, que creo que el exponerlas, el trabajo que están haciendo de restauración desde la Fundación Televisa y desde, o sea, la investigación que hacen, eh, tiene un valor también muy, muy grande y al ponerlo como al servicio de las personas, ¿no? A que puedan conocerlo y puedan verlo y puedan despertar su curiosidad y puedan tener estos recuerdos, la memoria, es la verdad muy, muy bonito todo lo que puede causar eh, una exposición así también. Sí, y además yo creo que, por ejemplo, el cine y el arte, pues son lugares donde lo global está presente mucho antes de que nosotros entendiéramos la globalización. Digamos, estas películas están hechas por gente de muchas nacionalidades, de muchas formas de pensar, y eso ayuda a que se revolucionen. Digo, también entiendo que hay cosas que ya no se entienden o pueden ya no ser tan, tan efectivas, ¿no? En términos de impacto, porque también, pues obviamente la sociedad cambia y se ajusta a ciertas cosas, pero yo estoy seguro que si después de la exposición o antes se acercan a la película, todavía hay cosas que son muy potentes en términos eh, de estructuras que tú tienes como únicas, ¿no? La religión, la sociedad, ciertas, ciertas cuestionamientos, ¿no? Este padre que intenta vivir al pie de la letra como Jesucristo y ver que en una sociedad como la nuestra es imposible, ¿no? Me parece que es algo que se puede volver a filmar hoy sin ningún problema, obviamente mucho más ágil y con nuevos recursos, pero creo que la temática de Pérez Galdós, de Buñuel, de la magia de la fotografía de Figueroa y de Álvarez Bravo, pues cumplieron en su momento con un fin muy específico y que dio este, un triunfo muy importante al cine mexicano. Bueno, desde la Fundación Televisa, eh, la Fundación resguarda pues las colecciones como la de Manuel Álvarez Bravo, colección Centro Cultural Arte Contemporáneo, al archivo audiovisual, archivo de difusión fílmica y muchísimas otras colecciones, ¿no? Ujú. Y ahorita, ¿quiénes trabajan en esas colecciones? ¿Qué implica trabajar con las colecciones, la investigación, los procesos que hay ahí? ¿Cómo son como todo el trabajo que hay detrás de eso? Pues mira, digamos, la estructura es esa, la colección que formó Álvarez Bravo, él la entrega y termina su trabajo y entonces queda como una colección cerrada. Luego surge el museo, el Centro de Arte Contemporáneo, el Centro Cultural Arte Contemporáneo, que igual tiene un periodo específico en el que en ese periodo se hacen muchas exposiciones fantásticas, ha sido sin duda el mejor museo que ha existido en el país. Y también se adquirió obra y esa obra cuando se cierra el museo, pues también termina como una colección cerrada, digamos. Ya no se integra más obra a esas colecciones, esos son ciento y tantos ítems, trescientos y tantos ítems, etcétera. Y luego es este proceso en el que nosotros, además de seguir la línea que impuso Álvarez Bravo de ciertos autores importantes de la fotografía y también del Centro Cultural, seguimos adquiriendo obra que, si bien no se suman a estas colecciones, se hace una nueva colección de arte que va a dialogar o que va a actualizar esas dos etapas. Pero también empezamos a integrar estos archivos que te comentaba de la propia empresa, que es el caso, por ejemplo, de División Fílmica, en el que es cuando la televisión, tanto la propia industria a la que pertenecía la familia Azcárraga, como también compran los materiales a otros productores,
compran las películas y les compran pues todo lo que tienen ahí en las bodegas y cuando descubrimos eso en la fundación hay unas bodegas de un área de la empresa que se llama División Fílmica, donde están los carteles, las fotos que nadie usa ya, que están ahí. Entonces pedimos que nos las donen para cuidarlas, resguardarlas. A partir de eso fue que decidimos hacer aquella exposición de Gabriel Figueroa y ahora la de Nazarín. También cada año hacemos exposiciones sobre cine. Entonces, es un acervo riquísimo. Probablemente compite con Filmoteca y Cineteca en términos de material fotográfico y de afiches. Y, y así nos hemos ido trayendo diferentes materiales de otras áreas, de noticieros, de San Ángel, como resguardo, como protección de esta memoria visual. Y entonces, bueno, así está estructurado. Entonces, un poco lo que te decía, eso genera muchos problemas necesitarías prácticamente un equipo de conservación y un equipo de investigación para cada uno de estos acervos para poder generar proyectos que se difundan y que actualicen los contenidos. Pero bueno, somos un equipo muy pequeño, hay un área de conservación y restauración, tenemos unas bóvedas magníficas con todas las condiciones para resguardar estos materiales, eh, con mobiliario que tiene, digamos, como todas las condiciones para optimizar los espacios y demás. Entonces, todo eso está como equipo, estamos muy bien equipados. Hay un área de conservación a cargo de Dani Castelló, que es la coordinadora del área y la generación de contenidos que se proponen desde mi área y a veces, digamos, la hacemos interna o a veces invitamos a curadores o escritores o dependiendo si va a ser una publicación, un video, o sea, un documental, una exposición, dependiendo de la salida, pues invitamos a alguien o a veces los curadores o los intelectuales o los estudiantes de posgrado se acercan para solicitarnos trabajar sobre un material y bueno, pues para eso está, para ser difundido y conocido y usado. Bueno, justamente con esto, eh, las personas también, o sea, pueden consultar estas colecciones, cómo pueden conocerlas, porque, por ejemplo, está la página de la Fundación Televisa, en donde viene bastante información sobre las colecciones y todo, pero ¿cómo se pueden acercar las personas que tengan curiosidad o quieran conocer más a estos procesos de investigación, a conocer un poco más de colecciones? Pues mira, digamos, como una colección privada y como un espacio de resguardo de materiales históricos, digamos, está abierta al estudio de los materiales. Entonces, digamos, los profesionales, los estudiantes, pueden tener acceso a revisar materiales pues con lo básico de cualquier archivo, ¿no? Una carta platicando el proyecto que están desarrollando, qué es lo que quieren ver, y solicitando fechas de consulta o a veces si de repente pues es algo que nosotros sabemos que solo hay dos o tres cosas, bueno, pues se las enviamos por correo porque no hay más. Si es algo que no hemos, hay muchas áreas y muchos temas que no tenemos tan claros, entonces bueno, pues van ahí a las bóvedas y hacen la búsqueda. Pero bueno, sí es para investigaciones pues, o profesionales o académicas. Y, y si no, bueno, tenemos esta página, esta firma que se llama Fotográfica MX, que son nuestras redes sociales y demás, con las que difundimos pues alguna pieza, algún conjunto de piezas, algún fragmento de la exposición o de la película que presentamos, en fin, digamos que es la que nos sirve para estar en contacto con el resto de la gente, no necesariamente interesada en profundizar en los temas, pero que pues como yo espero que suceda con mucha gente, que se emociona cuando ve fotografías o imágenes que le remiten a algo personal, un poco como lo que decías, ¿no? Algo familiar o tu memoria o algo que no sabías de dónde venía y la habías visto. O sea, imágenes que se han repetido mucho porque aparecen publicadas en el internet y de repente aparece que es de un autor determinado. En fin, digamos, como ese tipo de cruces que yo creo que a todos los que nos dedicamos al arte nos han pasado muchas veces y nos emocionan y es por eso que nos hemos decidido a dedicar a esto. Pues eso es un poco lo que tratamos
de generar con estas páginas, de estos comentarios que hacemos, revisiones del personaje retratado o del fotógrafo o de la época, en fin, digamos, como eso, pero más a nivel masivo. Bien. Pues, bueno, ya como, más como última pregunta, te quería preguntar, ¿qué es lo que a ti más te ha gustado de la exposición? ¿Qué es lo que, algún descubrimiento que hayas hecho o algo así que hayas hecho esto? O sea, esto ha sido así como algo que te haya, no sé, despertado como alguna curiosidad increíble o alguna, no sé, como algo que te hayas dicho, esto es lo que la gente tiene que saber de esta exposición. No, bueno, a mí justo, digamos, como te lo platicé al final, fue una exposición armada de pequeños descubrimientos que para mí eran fantásticos. O sea, para mí, primero saber que Álvarez Bravo estuvo interesado en el cine, que quiso entrar a ser parte del cine, eh, que además lo que sí logró hacer en cine, porque se compró sus cámaras, trabajó en algunos documentales del gobierno, resulta que Carlos Monsiváis le aconseja donarlo a la Cineteca y a los pocos días se quema la Cineteca y se pierde ese material. Entonces, digamos, su vida en torno al cine es una serie de inconclusos, de misterios, hay todavía muchísimo que estudiar sobre la relación de Álvarez Bravo y el cine. Eh, y luego, Buñuel siempre ha sido un personaje que me ha despertado mucho interés por este sentido del humor, esta doble juego con la religión, esta genialidad que tenía para poner en imágenes conceptos muy complejos. Entonces, digamos, de repente descubrir que convivieron juntos en una película, empezar a rascar esas pequeñas historias, encontrar fotos donde aparece el fotógrafo, o sea, el propio Álvarez Bravo. Cada una de estas pequeñas historias que yo iba encontrando, eh, también ver cómo Buñuel tenía clarísima cómo iba a filmar una escena. En su archivo de scouting va tomando fotos que además son casi idénticas a la toma, pero en alguna de ellas, por ejemplo, atrás pone Nazarín pide limosna, ¿no? Y la puedes poner junto con la foto de Álvarez Bravo de Nazarín pidiendo limosna y es el mismo encuadre. Y luego en la película también, entonces tenía clarísimo cuál era, cómo se tenía que ver esa escena en ese lugar, ¿no? Entonces, o sea, ir descubriendo a los personajes en sí, una anécdota muy famosa de las memorias de Buñuel, donde dice que un desencuentro con Figueroa fue que Figueroa le puso el volcán y las nubes y todo, maravilloso, y él le dijo, bueno, está muy bien, pero le da la vuelta a la cámara y le dice, no, no quiero eso, ¿no? Sospecho de esas películas que se llenan de paisajes y de fotogenia. Y sin embargo, Álvarez Bravo sí toma una fotografía con el volcán atrás y con las nubes. Entonces, esa es digamos, una anécdota muy conocida del desencuentro entre Buñuel, o sea, bueno, de las distintas maneras de entender el cine de Buñuel y de Figueroa, y Álvarez Bravo se coloca en medio, ¿no? Entonces, como que ir eso, encontrando como esas pequeños puntos para ir armando como estos juegos de las figuritas, ¿no? Donde tienes los números y los vas uniendo y al final encuentras una historia. Eso es lo que a mí me ha encantado. Creo que es un ejercicio que puedes hacer con casi cualquier película importante, ¿no? Pero bueno, fue una fortuna todo esto que te mencioné, que coincidieran tantas cosas para que fuera Nazarín, para que este personaje tan extraño que en la novela de Galdós tiene un final donde muere y se redime y casi Dios se lo lleva al cielo, ¿no? En la película de Buñuel es un final extrañísimo. El Vaticano le entrega un premio a Buñuel por la película más religiosa y de repente todos los críticos europeos dicen es que no entendieron nada, o sea, es la película más antirreligiosa que he visto, ¿no? Entonces, que se permitan esas dobles lecturas tan polarizadas, que se permita o solo un genio como Buñuel y las imágenes que plasma con ayudantes como estos, pues es lo que puede permitir todos estos disfrutes pequeñitos. Yo creo que eh, eso, yo lo que le diría al público es que ponga atención en las pequeñas historias que se cuentan en cada grupo de imágenes o en cada imagen. Al final está una edición donde puede ver casi toda la exposición ya en movimiento, pero bueno, es un juego pues para descubrir cosas, para entender cómo se hace el cine, para, pues sí, o sea, fantasear con este imaginario tan potente del siglo XX que tuvo el cine mexicano en esa época.
No, pues, Héctor, no me queda más que agradecerte a ti, también una mención súper importante y un agradecimiento muy grande también a Fundación Televisa por el trabajo que están haciendo. Y Héctor, muchísimas gracias por estar aquí, por platicarnos un poquito más de la exposición. Y pues bueno, invitar a la gente a que venga a ver la exposición. Va a estar todavía disponible hasta el 8 de septiembre. Entonces todavía tienen bastante tiempo para venir, para disfrutarla y para descubrir un poquito más de la exposición de Luis Buñuel, de Álvarez Bravo, y que, pues sí, adentrarnos un poquito más en ese mundo. No, bueno, pues por supuesto invitar a todos, a que vayan y que además, pues opinen sobre si les gustó o no les gustó. Yo creo que es parte de esa interacción con el público que a veces los que hacemos este tipo de exposiciones no tenemos, ¿no? O no tenemos de manera tan inmediata como otros generadores de contenidos. Pero bueno, yo creo que te permite tomarte tu tiempo, revisar, leer, saber si te gusta o no lo que te están proponiendo y espero que la gente la disfrute, lo comente y la visite y gracias al Musa por recibirla. Y bueno, pues muchísimas gracias a ti también por la entrevista. No, al contrario, de verdad, muchas, muchas gracias por todo. Y bueno, Gracias. por aquí nos seguimos viendo y pues sí, invitar a la gente a que venga y que visite aquí la exposición. Y como dices, que nos dejen en los comentarios qué les ha pasado, si les ha gustado, qué les ha parecido y pues que nos compartan un poquito de esa experiencia. Y para eso están las redes del Musa, de Fotográfica, de nosotros y comenten lo que les parezca o no les parezca. Y podemos entrar ahí en contacto con la gente. Muchas gracias. No, gracias.